Bienvenidos a Mis Palabras No Pasarán. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. El programa donde emitimos las exposiciones bíblicas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Cada episodio nos acerca a las enseñanzas eternas de hombres de Dios que, aunque ya no estén entre nosotros, dejaron un legado de sabiduría y fe basado en la palabra de Dios. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Te invitamos a unirte a nosotros los días domingos, martes y jueves a las 15 horas, donde expondremos un tema por semana. Comenzamos cada domingo. Prepárate para ser edificado y fortalecido en tu fe mientras escuchas las profundas y transformadoras enseñanzas de estos grandes siervos de Dios. Por gracia y verdad, tu buena compañía. Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio, el cual hemos llamado Mis Palabras No Pasarán. Este espacio tiene como objetivo demostrar que la palabra de Dios es verdaderamente eterna, que no está sujeta a épocas, que no está sujeta a culturas, y sus verdades son aplicables en cualquier época en las cuales nos desenvolvemos los seres humanos. Los días jueves traemos a nuestra consideración, para nuestra bendición, aquellos escritos que nos dejara años atrás Arthur Pink. Así que les voy a invitar a que prestemos atención. Probablemente esté usted trabajando, quizás desenvolviéndose en alguna oficina o en un lugar de trabajo, o tal vez realizando algún viaje. Le pido que preste atención para que podamos juntos compartir estas enseñanzas de este siervo de Dios, que tienen ya siglos de antigüedad, pero que son tan vigentes, que son de bendición inclusive en el día de hoy para nuestras vidas, ¿sí? Mientras entonces nos vamos disponiendo, vamos a escuchar una alabanza cristiana para luego sí ya entrar en la consideración de este escrito que se llama La Fe Salvadora, que estamos considerando, que como dijimos pertenece a Arthur Pink. Escuchemos entonces esta alabanza cristiana. Tu palabra revelada hoy recibiré, que penetra y parte el alma, revelando mi ser. Ven, discierne intenciones, ídolos que creen. Regenera corazones que latan por la fe. Tu palabra inspirada, inerrantes, no por voluntad humana, obra divina es. Ven, revela mis errores, siembra mi tu verdad, para gloria de tu nombre, hazme en tu luz andar. Tu palabra inmutable nunca pasará. Solo ella es confiable, no marchitará. Fundamento, roca eterna, refugio en tempestad. Firme en ella está tu iglesia, en ella
vencerá. Tu palabra suficiente nos equipará. Redarguye y reprende, siempre enseñará. Instruyendo en justicia, perfeccionará. Para toda buena obra nos capacitará. Tu palabra infalible queremos oír. Que tu voz se haga audible, venga a destruir. Y un templo edifiques para en él habitar. Y tu esposa santifiques para la eternidad. Mis palabras no pasarán. Bien, ya estamos aquí nuevamente. Estamos entrando, estamos disponiéndonos a considerar el cuarto apartado, el cuarto punto dentro de este escrito, que se llama la comunicación de la fe salvadora. ¿Sí? Vamos entonces a ver qué es lo que tiene para decirnos nuestro hermano Arthur Pink. Dice así: desde el punto de vista humano, las cosas hoy día están en mal estado en el mundo. Pero desde el punto de vista espiritual, las cosas están en un estado mucho peor en el mundo religioso. Es triste ver los cultos anticristianos florecer por todas partes, pero más gravoso aún es para quienes se les enseña el Evangelio descubrir que mucho del llamado Evangelio que se predica hoy en muchas iglesias fundamentalistas y salas evangélicas no es más que una fantasía de origen satánico. ¿Se da cuenta de lo que dijimos al principio? Pareciera que nuestro hermano está escribiendo en estos tiempos, ¿verdad? Continuamos. El diablo sabe que sus cautivos están bastante seguros mientras la gracia de Dios y la obra concluida de Cristo sean fielmente proclamada a ellos, siempre y cuando la única manera en que los pecadores reciben las virtudes salvíficas de la expiación sea infielmente encubierta. Mientras se deje afuera la inconmovible y perentoria demanda de Dios de arrepentimiento, mientras los términos de Cristo sobre el discipulado, allí nuestro hermano cita un pasaje de Lucas 14 que es conocido, lo voy a leer, se lo voy a leer para que lo tenga presente. Cita Lucas 14, 26, 27 y 33. ¿Se acuerda de esa porción, verdad? El Señor decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Toma esa cita, o sea, hace referencia a esa cita Arthur Pink cuando dice: mientras los términos de Cristo sobre discipulado sean retenidos y mientras la gracia salvadora se rebaje a un mero acto de voluntad,
dejando de lado, ¿no?, estas enseñanzas de nuestro Señor, miembros ciegos continuarán siendo guiados por predicadores ciegos solo para que ambos caigan en el mismo hoyo. Las cosas están mucho peor en las secciones ortodoxas de la cristiandad de lo que la mayoría de los propios hijos de Dios están apercibidos. Es como que no nos damos cuenta, ¿no? Las cosas están podridas aún en su misma base, pues salvo en muy raras excepciones, el camino de Dios para la salvación ya no se está enseñando. Es increíble, parecía que estuviera escribiendo hoy nuestro hermano. Miles de personas están siempre aprendiendo puntos en profecía, el significado del tipo, el significado de los números, cómo dividir las dispensaciones, quienes no obstante nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Acá está citando 2 Timoteo 3:7, de la salvación misma. No pueden porque no están dispuestos a pagar el precio, el cual consiste en una entrega total a Dios mismo. Cuánta razón, ¿no?, tiene nuestro hermano. Seguimos. Según el escritor, se está refiriendo a él mismo, según el escritor entiende la situación actual, le parece a él que lo que hoy se necesita es forzar una seria atención de los cristianos profesantes a preguntas tales como: ¿cuándo es que Dios aplica al pecador las virtudes de la obra completa de Cristo? ¿Qué he sido llamado a hacer a fin de apropiarme de la eficacia de la expiación de Cristo? ¿Qué es lo que me da una entrada al bien de su redención? Él dice que esas preguntas deberíamos hacernos. Las preguntas arriba formuladas son solo 3 formas diferentes de enmarcar el mismo cuestionamiento. Ahora bien, la respuesta popular que se recibe es, acá lo encomilla: nada más se le requiere al pecador que solo creer en el Señor Jesucristo, cierra comillas. En los artículos precedentes de esta serie hemos intentado mostrar que semejante respuesta es engañosa. Se está refiriendo a los 3 puntos anteriores que vimos. Es engañosa, insuficiente y errada. Y esto porque ignora todas las otras escrituras que establecen qué requiere Dios del pecador. Esta deja fuera las demandas de Dios de arrepentimiento con todo eso que implica e incluye, y los claros y definidos términos de Cristo de discipulado que hemos leído en Lucas 14. El restringirnos a nosotros mismos a un solo término o tema de la Escritura o un grupo de pasajes que usan este término resulta en una concepción errada del tema. Aquellos que limitan sus ideas de regeneración a la sola figura del nacimiento caen en un serio error en cuanto a esto, de modo que quienes limitan su pensamiento de cómo ser salvos a la sola palabra creer son fácilmente engañados. Un cuidado diligente necesita ser usado para recolectar todo lo que las Escrituras enseñan acerca de cualquier tema si hemos de tener una perspectiva correctamente balanceada y exacta, ¿no? Cuánta razón tiene Arthur Pink. Para ser más específicos, en Romanos 10:13 leemos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿quiere esto decir que todo el que con sus labios clame al Señor, que quienes en el nombre de Cristo hayan buscado a Dios para que tengan misericordia de ellos han sido salvos? Quienes responden afirmativamente han sido engañados por el mero sonido de las palabras, como está engañado el romano cuando contiende por la presencia del cuerpo de Cristo en el pan, solamente porque él dijo: esto es mi cuerpo. ¿Y cómo demostramos que el papista está desviado? ¿Cómo si no comparando la Escritura con la Escritura? Bueno, así también aquí. El escritor bien recuerda haber estado en un barco en una terrible tormenta.
Otra vez está hablando de sí mismo, ¿sí? Está dando un testimonio personal. Todas las escotillas estaban aseguradas y por 3 días ningún pasajero podía subir a cubierta. Los reportes de los que le atendían en el barco eran inquietantes. Los hombres fuertes palidecieron. Según la brisa aumentaba y el barco navegaba peor y peor, numerosos hombres y mujeres fueron oídos clamando el nombre del Señor. ¿Los salvó el Señor? 1 o 2 días después el tiempo cambió y esas mismas personas estaban bebiendo, maldiciendo y jugando a las cartas. Quizá alguno pregunte, ¿pero no significa Romanos 10:13 lo que dice? Claro que sí, pero ningún versículo de la Escritura revela su significado a gente perezosa. Cristo mismo nos dice que hay muchos que lo llaman Señor, a quienes Él les dirá, apartaos de mí. Mateo 7, 22 y 23. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Romanos 10:13? Pues diligentemente compararlo con todos los demás pasajes que dan a conocer al pecador lo que debe hacer a fin de que Dios le salve. Si nada más que el temor de la muerte y el terror del infierno los insta a llamar al Señor, de igual que llama a los árboles, el Todopoderoso no está a la merced de cualquier rebelde que cuando está aterrorizado ruega misericordia. Pasan esas cosas, ¿no? ¿Cuántas personas cuando ven de cerca la muerte parece como que claman a Dios, pero pasado el peligro, obviamente ya no existe ese temor a Dios? Eso es lo que está diciendo Aturpí. Continúa. El que encubre sus pecados no prosperará, está citando Proverbios, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán importante este pasaje, no lo voy a volver a leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28:13. El único llamado a su nombre que el Señor escucha es aquel que sale de un corazón quebrantado, penitente, aborrecedor del pecado y que tiene sed de justicia. Clarito, ¿no? Seguimos. El mismo principio se aplica a Hechos 16:31 y a todos los textos similares. ¿No? Hechos 16:31, ¿se acuerda? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el pasaje al que hace referencia. Para un lector casual, esto parece un asunto muy simple. Sin embargo, una ponderación más de cerca de esas palabras debe descubrir que implica mucho más de lo que a primera vista aparenta. Fíjense que los apóstoles no le dijeron al carcelero de Filipos que únicamente descansara en la obra completa de Cristo o que confiara en su sacrificio expiatorio, sino que era una persona, la que se había puesto por delante de él. Nuevamente no era un simple cree en el Salvador, sino el Señor Jesucristo. Juan 1:12 demuestra claramente que creer es recibir, y para ser salvo un pecador tiene que recibir a uno que no es solo Salvador, sino también Señor. Si uno debe ser recibido como Señor antes de ser Salvador de esa persona, ¿no? Eso es una realidad. Uno tiene que recibirlo primero como Señor y luego sí será su Salvador. El recibir a Cristo Jesús como Señor, como dice Colosenses 2:6, necesariamente implica el renunciamiento de nuestro propio señorío pecaminoso, la destrucción de nuestras armas de combate en contra de Él y el sometimiento a su yugo y gobierno. Y antes de ningún humano rebelde se ha llevado a esto, un milagro de la gracia divina tiene que ser dado a él. Esto nos trae inmediatamente al presente aspecto de nuestro tema. La fe salvadora no es un producto nativo del corazón humano, es así, no lo producimos nosotros,
sino una gracia espiritual comunicada desde lo alto. Es el regalo de Dios, dice Efesios 2:8. Es la operación de Dios, dice Colosenses 2:12. Es por el poder de Dios, dice 1 Corintios 2:5. Un increíble pasaje sobre este tema se encuentra en Efesios 1:16 al 20. Allí encontramos al apóstol Pablo orando para que los santos tengan los ojos de su entendimiento iluminados, a fin de que ellos conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. No era la fuerza del poder de Dios ni su grandeza, sino la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Note también el estándar de comparación. Nosotros creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Se da cuenta de esto? Dios ejerció su extraordinario poder cuando Él resucitó a Cristo. Hubo un extraordinario poder que buscaba afectar aún al mismo Satanás y todas sus huestes. Hubo una dificultad extraordinaria que vencer aún: la conquista de la gracia. Hubo un resultado extraordinario que lograr: el darle vida a uno que estaba muerto. Solo Dios mismo podía igualarse a un milagro tan estupendo. Una analogía de esta es aquel milagro de la gracia que surge de la fe salvadora. El diablo emplea todas sus artes y poderes para retener a sus cautivos. El pecador está muerto en sus delitos y pecados y no puede revivirse a sí mismo del mismo modo que no puede crear al mundo. Su corazón está apegado al ropaje fúnebre del mundo, los deseos de la carne, y solamente la omnipotencia puede elevarlo a una comunión con Dios. Con razón puede cada verdadero siervo del Señor imitar al apóstol Pablo y orar fervorosamente de que Dios ilumine a su pueblo concerniente a esta maravilla de maravillas. De modo que en lugar de atribuirle su fe a un ejercicio de propia voluntad, ellos puedan libremente darle toda la honra y la gloria a aquel a quien solo le pertenece, ¿no? Cuántas verdades nos está exponiendo Arthur Pink. Si tan solo los cristianos profesantes de esta generación pudieran obtener una concepción correcta de la verdadera condición de todo hombre por naturaleza, quizás tuvieran menos inclinación a cavilar en contra de la enseñanza de que nada menor que un milagro de la gracia puede capacitar a pecador alguno a creer para la salvación de su alma. Si ellos pudieran solamente ver que la actitud del corazón hacia Dios de los más refinados moralistas no difiere en lo más mínimo a los egoístas y brutales, entonces se haría evidente que el poder divino tiene que operar para cambiar el corazón. Eso es verdad, ¿no? Nuestro corazón es tan duro que necesita verdaderamente del poder de Dios para ser cambiado. Eso es lo que está diciendo Arthur Pink. El poder divino se necesitó para crear, pero un mucho mayor poder necesita para generar un alma. La creación es tan solo el hacer algo de la nada, pero la regeneración es la transformación, no solamente de algo no hermoso, sino de algo que resiste con todo su poder los diseños de la gracia del alfarero celestial. No es simplemente que el Espíritu Santo aborda un corazón donde no hay amor para Dios, sino que Él lo encuentra lleno de enemistad
hacia él e incapaz de sujetarse a su ley. Eso es verdad. Romanos 8:7. En verdad el individuo mismo puede que esté lo suficientemente listo para negarlo. Si éste ha oído solo del amor, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, es de extrañarse si le odiara. Pero una vez que el Dios de la Escritura se da a conocer a él en el poder de su Espíritu, se le hace comprender que Dios es el gobernador de este mundo, demandando sumisión sin calificativos a todas sus leyes, que Él es inflexiblemente justo y de ningún modo absolverá al culpable, que Él es soberano y ama a quien Él quiere y aborrece a quien Él desea, que en lugar de ser un ligero, indulgente creador que deja pasar las maldades de sus criaturas, Él es inefablemente santo, de modo que su ira justa arde en contra de los que obran iniquidad. Entonces serán las personas conscientes de la enemistad interna que surge contra Él, y solamente el todopoderoso poder de Dios puede vencer esta enemistad y traer a cualquier rebelde a amar genuinamente al Dios de las santas Escrituras. Esa es la realidad. Tenemos que descubrir al Dios de la Biblia, ¿verdad? No a un Dios que surge de nuestra imaginación. Cuánta verdad hay en estas palabras, ¿no? Continuamos. Verdaderamente, dijo el puritano Thomas Goodwin, un lobo se casará más fácil con un cordero, o un cordero con un lobo, que un corazón carnal ser sujeto a la ley de Dios, la cual fue su antiguo marido. Romanos 7:6. Es volver algo en lo contrario. Es convertir agua en vino, lo que tiene un tipo de simbología. Sin embargo, es un milagro. Pero convertir un lobo en cordero, hacer fuego de agua, es un milagro mayor. Entre nada y algo existe una distancia mayor que lo que pueda haber entre nada y el más alto ángel del cielo. Es más fácil decir a un ciego ve o a un paralítico camina que a un hombre que yace bajo el poder del pecado vive, sé santo, pues existe aquello a lo que la voluntad no se ha de sujetar. En 2 Corintios 10:4, el apóstol describe el carácter de la obra en la cual los verdaderos siervos de Cristo están comprometidos. Es un conflicto con las fuerzas de Satanás. Las armas de su milicia, dice Pablo, no son carnales. ¿Cómo se harían los soldados modernos al salir únicamente con espadas de madera y escudos de papel? ¿Cómo piensan los predicadores que pueden liberar los cautivos del diablo por los medios de la apelación humana, métodos carnales, anécdotas sentimentales, canciones atractivas y muchos otros medios más? No. Sus armas son la palabra de Dios y toda oración, como dice Efesios 6, 17 y 18. Y aún estas son poderosas solo por Dios. Esto es por su directa y especial bendición de ellas a almas particulares. En lo que sigue se da una descripción de dónde puede verse el poder de Dios, especialmente en la oposición que éste encuentra y conquista, ¿no? Destruyendo, dice Pablo, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Obviamente, para que esto suceda no es posible hacerlo con armas carnales, como dice el apóstol, ¿verdad? Seguimos. Aquí yace el poder de Dios cuando Él se place en desplegarlo en la salvación de un pecador. El corazón de ese pecador se fortalece en contra de Él. Se hace de hierro en contra de sus demandas de santidad
y de sus reclamos de justicia. Ha determinado no someterse a sus leyes ni abandonar aquellos ídolos los cuales él prohíbe. Ese presuntuoso rebelde ha considerado ya que él no dejará los deleites de este mundo y los placeres del pecado para darle a Dios el lugar supremo de sus afectos. Pero Dios ha determinado conquistar y vencer su pecaminosa oposición y transformarlo a él en un sujeto amoroso y leal. La figura que aquí se usa es la de una ciudad sitiada, el corazón. Sus fortalezas, el poder reinante de la carne y los deseos mundanos, se derrocan. La voluntad egoísta se quiebra, el orgullo es sometido y el desafiante rebelde es hecho un cautivo dispuesto a la obediencia de Cristo. Poderosas en Dios, dice 2 Corintios 10:4. ¿No? Esto señala al milagro de la gracia. Existe otro detalle, mostrado por la analogía sacada de Efesios 1, 19 y 20, la cual ejemplifica el gran poder de Dios específicamente y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Los miembros del cuerpo místico de Cristo son predestinados a ser confirmados a la gloriosa imagen de su cabeza gloriosa. En cierta medida, ahora, perfectamente en el día venidero. La ascensión de Cristo era contraria a la naturaleza, pues se opone a la ley de la gravedad. Pero el poder de Dios venció esta oposición y trasladó a su resucitado Hijo en cuerpo hasta el cielo. De la misma manera, su gracia produce en su pueblo aquello que es contrario a la naturaleza. El vencer la oposición de la carne y poner sus corazones en las cosas de arriba es lo que Dios hace. ¿Cómo nos maravillaríamos si viéramos a un hombre extender sus brazos y de repente dejar la tierra subiendo desde sus pies hasta el cielo? Sin embargo, es más maravilloso aún cuando podemos contemplar el poder del Espíritu Santo, que una criatura pecadora se eleve más arriba de las tentaciones, la mundanalidad y el pecado y respire la atmósfera del cielo. Cuando un alma humana se hace desdeñar las cosas de esta tierra y encontrar su satisfacción en las cosas de arriba. Es un milagro mucho mayor, está diciendo Arthur Pink. El orden en conexión con la cabeza, Efesios 1, 19 y 20, es también el orden experimental en relación con los miembros de su cuerpo. Antes de sentar a su Hijo a su diestra en los lugares celestiales, Dios lo levantó de entre los muertos, de modo que el Espíritu Santo, antes de arreglar el corazón de un pecador para con Cristo, primero debe darle una nueva vida. Primero debe haber vida antes de que haya vista, fe o buenas obras realizadas. Uno que está físicamente muerto es incapaz de hacer nada. Así que aquel que está espiritualmente muerto es incapaz de realizar ejercicio espiritual alguno. Primeramente, el otorgamiento de la vida a Lázaro ya muerto, luego la remoción del ropaje fúnebre que le ataba las manos y pies. Dios tiene que regenerar antes de que pueda haber una nueva criatura en Cristo Jesús. El lavamiento de un niño sigue a su nacimiento, ¿no? Está empleando cuestiones absolutamente lógicas. Seguimos. Cuando se ha comunicado espiritual a un alma, el individuo es entonces capaz de ver los verdaderos colores. A la luz de Dios, él ve la luz. Salmo 36:9. Él puede ahora percibir por el Espíritu Santo qué rebelde había sido él durante toda su vida su creador y benefactor. Que en lugar de tomar en cuenta la gloria de Dios,
ha buscado solamente agradarse y complacerse a sí mismo. Y aunque haya sido preservado de todas las más groseras formas externas de la maldad, él ahora reconoce que es un leproso espiritual, una vil y contaminada criatura totalmente incapaz de acercarse y mucho menos morar con el que es inefablemente santo. Semejante aprensión le hace sentir que su caso no tiene remedio. Existe una gran diferencia entre oír y leer lo que es la convicción de pecado y hacer que ésta se sienta en las profundidades de nuestra propia alma. Las multitudes están enteradas de la teoría, pero son totalmente extrañas a su experiencia. Alguno puede leer de los penosos efectos de la guerra y puede estar de acuerdo de que son en verdad lamentables. Pero cuando el enemigo está en nuestra propia puerta, saqueando nuestros bienes, disparando a nuestra casa, matando a nuestros seres queridos, nos hacemos mucho más sensibles a las miserias de la guerra que nunca antes. De modo que un no convertido puede oír lo lamentable del estado en que se encuentra un pecador delante de Dios y cuán terrible ha de ser el sufrimiento que está reservado para él. Pero cuando el Espíritu le lleva al hogar de su propio corazón esta presente condición y le hace sentir el calor de la ira de Dios en su propia conciencia, éste se encuentra preparado para hundirse en asombro y desesperación. Estimado oyente, ¿conoce algo de esta experiencia? Es verdad, ¿no? No es solamente saber en teoría, sino experimentarlo, eso es lo que está diciendo. El ejemplo de la guerra es realmente muy ilustrativo en este sentido. Último párrafo. Solo así está un alma verdaderamente preparada para apreciar a Cristo. Aquellos que están sanos no necesitan un médico, eso lo dijo nuestro Señor, ¿verdad? El que ha sido convencido para salvación es a quien se le ha hecho comprender que ninguno sino el Señor Jesús puede sanar a uno tan desesperadamente enfermo por el pecado que solo Él puede impartir la salud espiritual, la santidad, que lo capacitará para correr en el camino de los mandamientos de Dios. Que nada sino su preciosa sangre puede expiar los pecados pasados y nada sino su toda suficiente gracia puede llenar las urgentes necesidades del presente y del futuro. El Padre atrae hacia el Hijo, acá está citando Juan 6:44, impartiéndole a la mente una profunda comprensión de nuestra desesperada necesidad de Cristo, al darle al corazón un sentido real del inestimable valor que Él tiene, haciendo que la voluntad desee recibirle a Él en sus propios términos. Cuántas verdades, ¿no? Quiere el Señor que podamos apropiarnos de ellas. Cada expresión está sustentada en las Santas Escrituras y como dice nuestro hermano al principio de este punto, no se predican. En cuántas iglesias que se llaman a sí mismos evangélicos no se predican estas verdades como se tendrían que predicar. Pareciera que una simple frase o una exposición liviana puede garantizar una obra tan portentosa como lo es la salvación, y esto no es así. Es el poder de Dios quien tiene que obrar en nuestros corazones. Si no está el poder de Dios de por medio, nosotros por nosotros mismos no podríamos hacer nada por nuestra salvación, ¿sí? Bien, aquí termina entonces el cuarto punto, el cuarto apartado dentro de este escrito de Arthur Pink que se llama La Fe Salvadora. Él lo ha llamado
la comunicación de la fe salvadora, la manera de cómo debemos predicar el Evangelio y cómo debemos recibir el Evangelio. Quiere el Señor que haya sido de bendición para tu vida. El próximo jueves habremos de tratar el quinto punto, que son las evidencias de la fe salvadora. Los esperamos entonces el próximo jueves para tratar este punto. Mientras tanto, que el Señor bendiga, ¿no?, su bendita palabra, ¿no?, predicada hace muchos años, que la bendiga ahora, hoy día, en este tiempo, en nuestros corazones. Amén. La puerta estrecha es para la salvación y el camino angosto es. Yo no lo escogí, Dios me escogió a mí, sumiso a Cristo seguiré. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. He de seguirle fiel, cargando aquí la cruz. Camino es de santidad, gran privilegio es servir a mi Señor, su voluntad yo quiero hacer. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Al que me amó amaré y le obedeceré, dispuesto estoy a padecer sobre el pecado vil y toda vanidad, confiando en Cristo venceré. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Bien, estimado oyente, estimado amigo, estimado hermano que has estado con nosotros escuchando este programa, llegamos así al final de este espacio tan enriquecedor que nos trae en verdad estas prédicas, estos escritos expuestas por hermanos fieles a la palabra del Señor que han vivido siglos atrás, pero que son tan actuales que nos hacen temblar en muchos casos, ¿verdad? Y nos llevan a la consideración
¿verdad?, de cuál es nuestra real posición delante de Dios, ¿no?, a llevar adelante ese ejercicio tan sano que nos manda la palabra de Dios de examinar constantemente nuestra salvación. Así que los esperamos el próximo jueves en este mismo horario por esta su emisora Radio Gracia y Verdad para seguir examinando estos escritos de Arthur Pink. Que el Señor bendiga su semana, que el Señor esté con usted y que su palabra verdaderamente halle en nuestro corazón ese suelo fértil para que pueda dar fruto, ¿sí? Nos encontramos entonces el próximo jueves, será hasta esa ocasión. Y así concluimos otro enriquecedor episodio de Apagando los dardos del fuego del enemigo. Justificado ante ti, santificaste mi vivir. En este espacio hemos abordado temas actuales a la luz de las Santas Escrituras, equipándonos para sostener los principios bíblicos en medio de un mundo cada vez más contrario a la voluntad de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y crecimiento espiritual. Que la luz de la verdad brille en tu vida y te mantenga firme en la voluntad de Dios. Y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre.